Dios les bendiga. Estamos en nuestro programa La Misión Continúa. Programa transmitido por Radio Chortiterra desde Jocotán, en esta diócesis de Zacapa. Y retransmitido allá en Huehuetenango para el decanato y la región Huista por Santo Hermano Pedro Radio. Nuestro saludo hasta aquellos lugares tan hermosos y acogedores. Y en esta diócesis retransmite Radio Pax, su radio diocesana. En el último programa empezamos a reflexionar sobre los conflictos y nos damos cuenta que en la vida tenemos conflictos. Conflictos como personas, conflictos como comunidades, y viendo a Jesús, también Jesús tuvo conflictos. Hace 8 días abríamos una pregunta: ¿cómo enfrentar los conflictos? ¿Y cómo situarse delante de ellos? Hay actitudes equivocadas y actitudes correctas. ¿Cuáles son estas actitudes? Veamos primeramente las actitudes equivocadas frente a los conflictos. Ante el conflicto, algunos simplemente los ven y siguen adelante como si nada pasara, como ver llover. Se lavan las manos para poder continuar con su vida. En cambio, otros entran de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros del conflicto, no pueden salir. Pierden horizontes, se pierde el camino y proyectan en las instituciones las propias confusiones e insatisfacciones. Y así la unidad se vuelve imposible. Y si no hay unidad, no podemos superar los conflictos. Estas reflexiones las estamos sacando del dar verdadero sentido a la vida, que es el mayor desafío del ser humano del padre Luis Mosconi. Veamos algunas formas incorrectas de enfrentar el conflicto. Ignorar conflictos. Esto es como enterrar la cabeza igual que el avestruz y no querer ver absolutamente nada. Es como un paciente que no quiere saber nada, que no quiere conocer sobre su enfermedad. Y porque no conoce, puede morir. Es peligroso decir, todo está en paz. Y esta frase es propia de aquellos que ignoran los conflictos y tratan de tapar el sol con un dedo. Y tapar el sol con un dedo, sabemos bien, es imposible. Entonces, todo está en paz. No hay problemas. Todo en paz. Cuando en realidad el conflicto está vivo. El conflicto está latente. Y esto va a ocasionar graves problemas. Ya dije, es como el avestruz que esconde la cabeza en medio de la tempestad. No quiere darse cuenta.
Es como el enfermo que quiere ignorar su enfermedad y por eso se muere. Otra postura equivocada, incorrecta, es exagerar los conflictos. Hay gente que maximiza, que exagera todo. Es lo contrario de ignorar el conflicto. El miedo, el pánico, la inseguridad, la pérdida de control tienden siempre a exagerar. Es como aquella persona que por una enfermedad menor hace un problema grave. Se agita, pierde la calma y se perturba. Y perturba también a los demás. Hay quienes exageran los conflictos y terminan entonces siendo dominados por ellos. Queda perdido, queda desesperado y toma decisiones apresuradas. Es como aquel hombre que se quejaba constantemente que bajo su cama había un cocodrilo que se lo quería comer. Y no estaba el tal cocodrilo, pero en su mente estaba. Y perdió la paz. Se desesperó. Y gritaba que se lo iba a comer el cocodrilo. Cayó en desesperación, cayó en pánico, perdió la paz. La depresión fue cada vez más grande y se murió. Se lo comió el cocodrilo. Ese cocodrilo existente solamente en su cabeza perturbada y en su corazón falto de paz. Entonces, quienes exageran los conflictos terminan siendo dominados por ellos. Queda perdido, desesperado. Y porque está confundido, desesperado, inquieto, toma decisiones apresuradas. Y al tomar las decisiones apresuradas, no toma la mejor decisión y por eso se equivoca y el conflicto sigue y empeorado. Otra actitud equivocada es decidirse por la agresión al otro. Se defiende agrediendo, se defiende insultando, se defiende rebajando a los otros. Y a esto le llamamos un deseo de querer destruir a los otros, llamados ¿qué? Enemigos. En general, aquellos que se encuentran más fuertes se deciden por la eliminación del otro, por la solución violenta. ¿Y cómo está llena la historia de nuestro país? Las ideas se combaten con ideas. ¿Y cómo la historia de nuestro país tiene tanto asesinado? ¿Por qué? Porque con la prepotencia de la violencia se eliminó a los opositores. Y por eso estamos como estamos. Estamos mal. Se tomaron pues decisiones violentas. No se puede pensar con el hígado. El que piensa con el hígado se equivoca porque de pensar no tiene nada, sino la fuerza bruta le arrastra a ser agresivo. Entonces, no se puede agredir al otro. Eso es una solución violenta, es la solución animal de que el más fuerte se come al más débil.
Enfrentarse por eso a los conflictos de manera incorrecta es muy peligroso. ¿Y porque es muy peligroso? Es también dañino. Y quizá a lo largo de nuestra vida nosotros hemos ignorado conflictos, los hemos exagerado o hemos agredido a los demás, aunque no sea agresión directa, haciéndole mal físicamente, los agredimos calumniándolos, haciéndoles perder su prestigio y diciendo, eso sí, una sarta de mentiras. Entonces, no nos olvidemos que enfrentar los conflictos de manera incorrecta es peligroso y dañino. Bien, dicho esto, ¿cuáles serían entonces las actitudes correctas? ¿Cuáles serían? Hay una tercera manera, la más adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar y sufrir el conflicto. Aceptar y sufrirlo para resolverlo y transformarlo en el eslabón para un nuevo camino, para un nuevo proceso. Es esto, es sufrirlo, porque el conflicto hace sufrir, resolverlo y transformarlo en un eslabón para un nuevo caminar, para un nuevo proceso. Es mejor un rato colorado que toda la vida desteñida. Hay que enfrentar el conflicto, resolverlo de modo inteligente y buscar siempre reconciliación y nuevos espacios. Por eso Jesús con toda razón nos dice, bienaventurados, felices los que trabajan por la paz. Esto nos dice Jesús en las bienaventuranzas 5:9. Felices los que trabajan por la paz. Y estas serían algunas de las actitudes que nos ayudan a crecer en medio de situaciones de conflicto. Veamos, empecemos. Fidelidad al proyecto de vida. Fidelidad al proyecto de vida. Y esto siempre en primer lugar. En primer lugar y siempre. Entendemos aquí, ciertamente, un auténtico proyecto de vida, especialmente como cristianos, con el proyecto de Jesús de Nazaret. Tenemos que ver mi proyecto y cuál es el proyecto de Jesús de Nazaret en vista a instaurar el reino de Dios. Un reino de Dios que es reconciliación. Un reino de Dios que es unidad. Un reino de Dios que es verdad. Un reino de Dios que es justicia. Un reino de Dios que es paz. Entonces, tenemos que ver si nuestro proyecto como cristiano, y sobre todo en los momentos de conflicto, está en la línea del proyecto de Jesús de Nazaret, y ver en las mismas páginas del Evangelio cómo resolvió Jesús los conflictos y qué línea hemos de seguir nosotros si somos cristianos de verdad. Entonces, el primer paso es la fidelidad al proyecto de vida. El segundo paso para actuar correctamente es reconocer los conflictos. No podemos ignorarlos, es reconocerlos. Existen los conflictos, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo dividido y de gran competitividad.
Y esto es una posibilidad permanente. No sirve por eso disfrazarlos, ni tampoco esconderlos. Cuando se disfraza el conflicto y cuando se esconde es porque no se quiere ver. Y esto empeora las cosas. Entonces, una actitud sabia es reconocer el conflicto. En tercer paso, hemos reconocido el conflicto, ahí está. Entonces el tercer paso es situar el conflicto, situarlo. ¿Y qué es situar el conflicto? Se trata entonces de comprender la dimensión real del conflicto, ni agrandarlo, ni en hacerlo más chiquito, sino cuál es la dimensión real del conflicto. ¿Y esto para qué? Para evitar acciones emocionales. Conflicto no se soluciona con las emociones. Conflicto se soluciona con nuestra inteligencia, con el discernimiento, con ver cuál es el mejor camino. Entonces tenemos que evitar esas acciones emocionales o agresivas. Eliminar al opositor, eliminar a la persona con la que tengo conflicto. Y para esto, para situar el conflicto, nos sirven las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de conflicto es? Hay que ver qué conflicto es. ¿Por qué este conflicto? Ver la causa. ¿Por cuál motivo se hizo conflicto? ¿Y dónde y cuándo sucedió lo que dio origen a ese conflicto? Y también, ¿cuáles son las consecuencias? Tenemos que ver hacia el futuro, a ver qué consecuencias tienen o pueden provocar como desenlace este conflicto. El cuarto paso sería asumir e integrar el conflicto en la marcha de la vida, en el camino de la vida y en el camino de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos saber discernir, aprender de la vida, extraer lecciones de la vida. Y para eso sirve esta pregunta. ¿Qué nos enseña este conflicto? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué luces nos está dando el conflicto? ¿A qué nos llama este conflicto? Eso es pensar con inteligencia y debemos saber atemperar las emociones que tenemos. Conflicto se soluciona discerniendo y buscando pistas de solución. Por eso, el quinto paso sería buscar siempre salidas. Siempre hay salidas y tenemos que buscarlas. No vivimos nosotros para estar en un conflicto permanente, para estar siempre en conflicto. Eso no está bien. Eso es ser como aquellas personas buscapleitos. Y nosotros tenemos la experiencia de gente buscapleitos. Esa gente no es feliz. Esa gente nunca está satisfecha. Esa gente, pobrecitos, son unos desgraciados porque no tienen calma, no tienen paz. Entonces no vivimos para estar en conflictos, porque eso no está bien. Los conflictos desgastan. Los conflictos, si no los asumimos y les buscamos salida en la tranquilidad y en la calma del buen discernimiento,
nos desgastan y nos desviven. Entonces, asumimos los conflictos en vista de una vida más digna para todos. Una vida más digna para mí, que estoy en el conflicto. Una vida también mejor para la otra persona que está en conflicto y que tenemos que solucionarlo. Y tenemos por eso que buscar salidas, apuntando siempre ¿hacia qué? Hacia el crecimiento de todos. ¿Y cómo se hace esto? A través del diálogo participativo. Tenemos que participar, tenemos que dialogar. Quien ama más, si somos cristianos, toma la iniciativa primero. Cuando no me hablo con una persona, casi nunca tomamos la iniciativa, somos orgullosos. Es que es el otro el que tiene la culpa. Yo no tengo por qué adelantarme. Es el otro si quiere reconciliarse. Usted, señor, usted, señora, es orgullosa y es soberbia. Hasta en la familia se dan estas cosas. Hermanos que no se hablan, hermanos que están sudando calenturas ajenas de hace años y son infelices y viven desgraciadamente. Entonces, no nos olvidemos que como cristianos, quien ama más, toma la iniciativa. Y otro paso sería la fidelidad absoluta como cristianos, si no, no nos llamemos cristianos, la fidelidad absoluta a los valores del Evangelio. El buen cristiano, el que sigue a Jesús, el discípulo de Jesús, siempre tiene la práctica de Jesús como palabra decisiva. Tiene la palabra de Jesús como palabra decisiva, y esto también en el caso de conflictos. Nos sorprende ver a Jesús cómo enfrentó los conflictos. Tenemos que ver en el Evangelio, y por eso la importancia del estudio del Evangelio. Usted, señora, pierde tanto tiempo viendo sus telenovelas. Y las turcas están muy buenas, dicen las señoras y los que ven novelas. Usted, señor, pierde tanto tiempo viendo partidos de fútbol. Es capaz de pasar todo un domingo viendo partidos. Pasa de la serie mexicana, ve los partidos de Guatemala, ve los partidos de Europa, de Italia, de Inglaterra, de Alemania, y todo el día pasa en eso. Y está siendo como la avestruz, que tal vez tiene conflictos y no quiere verlos. Entonces debemos tener la fidelidad absoluta a los valores del Evangelio y ver a Jesús, aprender de Jesús, y por eso el estudio del Evangelio. Otro punto para tomar en cuenta en medio de los conflictos, sobre todo sociales: estar al lado de las víctimas, estar al lado de los sin voz, estar al lado de los que no tienen oportunidades. Ante los conflictos, si somos fieles a la justicia y fieles al amor y fieles a la verdad, no hay neutralidad. No podemos y no es posible quedar afuera. Al igual que Jesús, debemos ponernos del lado de las víctimas en medio de los conflictos injustos. Es la práctica de la solidaridad con los más débiles, pero sin dejar de cuestionarlos cuando sea necesario. Es decir, ante los más débiles tenemos que ser también críticos y que ellos descubran las realidades. Entonces debemos ser solidarios.
Otro paso más es optar por la espiritualidad de la no violencia. Todas las soluciones violentas tienen por finalidad eliminar a los demás y siempre terminan en derrota. Por ejemplo, los que martirizaron a nuestros catequistas, a nuestros delegados, los que martirizaron a Monseñor Gerardi, el mensaje de Gerardi, el mensaje de Monseñor Romero, el mensaje de los mártires, hoy es más fuerte que antes. Y lo de ellos tiene valor. En cambio, aquellos que pretendieron callarlos y los eliminaron, en honor a la verdad, fueron derrotados. Hay que creer en el poder de la verdad y en el diálogo, de la humildad y del desarme interno. La no violencia no es cobardía. Todo lo contrario, es una cuestión de firmeza. Es una cuestión de dignidad. La no violencia hace desarrollar una comunión y reconciliación en las diferencias, mirando a los demás en su dignidad más profunda. En la amistad social y en la solidaridad, los conflictos, las tensiones y las diferencias, las oposiciones pueden alcanzar una unidad en la diversidad que engendra nueva vida. Así nos dice el Papa Francisco en el gozo del Evangelio, en el número 28. Y terminando esta parte de las actitudes equivocadas y correctas ante los conflictos, la última cuestión es aprender siempre. Aprender siempre. Los conflictos ayudan a madurar. Los conflictos ayudan a crecer. Los conflictos ayudan a discernir mejor para soluciones viables. Los conflictos nos ayudan a dar saltos, no pasitos, saltos cualitativos en el desarrollo de las sociedades y de las comunidades. Adelante con este espíritu de enfrentar los conflictos, pero enfrentarlo de modo correcto. En el próximo programa estaremos viendo a Jesús de Nazaret, una vida fiel a la voluntad del Padre en medio de muchos conflictos. Dios les bendiga.